Volvamos a poner la tapa, porque ya está sentado Leandro Santoro también en la mesa. Volvamos a poner la tapa de PQS. La pregunta que nos hacíamos era, Leandro, así fácil como para tirártela así nomás, ¿está esperando el milagro Alberto Fernández, que ya lanzó la reelección? Hoy salió el presidente del bloque del Frente de Todos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Ferreño, con un tuit larguísimo diciendo vamos a militar, a morir por la reelección del presidente, etcétera, etcétera. La tapa es, mírala, ahí la tenés, mirá, esperando el milagro. ¿Están esperando el milagro? Lo que uno espera es que la Argentina crezca, redistribuya el excedente económico, se pueda incluir en la senda del desarrollo social, político, económico. Si las cosas funcionan bien, después los procesos se ordenan solos. Pero lo que el presidente espera, como lo que esperamos todos, es que a la Argentina le vaya bien lo más rápido posible, se pueda recuperar. Hay una parte del reportaje de hoy, Leandro, no sé si lo viste, estábamos compartiendo fragmentos del reportaje muy importante que dio en Berlín un medio local, en donde se le pregunta, no sé si lo tenemos, lo vamos buscando, si no lo compartimos leyéndolo, si se quiere presentar en 2023, ¿de dónde va a sacar los votos? Le pregunta el periodista. Y el presidente responde, los votos van a salir de la Argentina. Yo confiaría menos en las encuestas que están manipuladas. Tengo un objetivo y es que nunca más el neoliberalismo como Macri gobierne. Es mi enemigo, Macri. Está bien. ¿Coincidís? A ver, yo creo que es antipático hablar de elecciones en años no electorales. Y más cuando la sociedad está tan crispada, tan preocupada por los indicadores sociales y por todas las cosas que ya conocemos. Entiendo que el presidente tiene confianza en su gestión de gobierno y es lógico que tiene que demostrarla porque además eso ayuda a revertir expectativas, a encauzar las cosas. Pero creo que los que no estamos en la gestión ejecutiva tenemos que ser más cautos. Entonces, la verdad, prefiero opinar sobre ideas, sobre política, sobre visiones. Bueno, pero él se lanzó a la campaña electoral del año que viene en un segundo mandato, buscando la reelección. Me parece bien, es típico de un reportaje cuando un presidente a medio término... ¿Está bien que se empodere desde ese lugar? Mira, el empoderamiento en política pasa por los resultados de la gestión. Centralmente, después tenés otros motivos, ¿no es cierto? No son los únicos. Pero si la gestión funciona, si logra acompañar el crecimiento económico que estamos teniendo y el crecimiento del empleo que estamos teniendo con mejores indicadores sociales, seguramente va a estar muy competitivo. Pero el esfuerzo y el sacrificio se tiene que poner en eso, ¿no es cierto? En ver cómo hacemos para garantizar que la construcción, el comercio, la industria sigan tomando mano de obra, para que ese dinamismo económico permita que al bajar la desocupación los salarios ganen capacidad de negociación, en la lucha contra la inflación, en lograr que los precios internacionales, a pesar del shock que generaron los precios internacionales en el mercado doméstico, las cosas se ordenen. Y si eso prospera, me parece que la sociedad misma va a reflexionar sobre lo que pasó, más teniendo en cuenta, y esto sí me parece que es importante destacar, que la propuesta que se insinúa como alternativa es una propuesta profundamente regresiva. ¿Cuál? Y la dolarización de la economía... Pero espera. Sí. Estás hablando no, va a hablar de Juntos por el Cambio, pero va a hablar de Patricia Bullrich. ¿Por qué no puede haber una alternativa de Cristina? ¿Por qué mirar la alternativa afuera? Bueno, porque acá los grandes modelos que están en discusión en la Argentina son el modelo de la producción, el desarrollo, el empleo, con sus distintas formas de ser aplicado, y el modelo de la Argentina, de la patria financiera, del país solamente agroexportador, de un país que no redistribuye y que tiene además una mirada muy orientada hacia un sector en particular de la sociedad. Pero sin embargo lo que vemos polarizar ya no estamos hablando tanto de Macri, estamos viendo polarizar las ideas de Cristina, los funcionarios que la acompañan en esa ideología versus el presidente, su ideología y sus funcionarios. Y no solo en el plano doméstico, porque los periodistas internacionales que entrevistan al presidente, el centro de la conversación lo ponen en la discusión con Cristina, no en la discusión de modelos alternativos económicos en el país. O sea, la discusión en los medios españoles, El País, socialdemócrata, vinculado al PSOE, y Deutsche Welle, que es un medio bastante independiente pese a que es del Estado. Es un formato que un día tenemos que estudiar para ver si nos funciona alguna vez en la Argentina algo así. Lo primero que le preguntan y donde hacen más temas es en la pelea del presidente con la vicepresidenta. Y trascendió la frontera, trascendió el océano. Sí. Los medios hacen bien en preguntar y el presidente creo que responde con inteligencia cuando plantea que su disputa es con Macri y con lo que el macrismo representa. Lo que pasa es que en la Argentina los grandes debates ideológicos se dan a partir de las propuestas que surgen no solamente de los partidos políticos, sino de los polos sociales. Hay bloques de poder que se articulan en la Argentina. Digamos, Claudio
digamos, viene de un sector mucho más a la izquierda de lo que proviene, por ejemplo, Alberto Fernández, forma parte del Frente de Todos. Seguramente deben tener discusiones o miradas distintas sobre cómo hacer algunas cosas, pero en los trazos gruesos no tengo ninguna duda que coincide, a pesar de que seguramente debe tener diferencias. Ahora, esas diferencias, perdóname que te puse ejemplo, pero te tengo acá al lado, sin duda son infinitamente menores. Un ejemplo en algún sentido. Claro, Un ejemplo. pero sin duda, y no me vas a dejar ¿A mentir. quién no le gusta que lo pongan de ejemplo? ¿No? No, somos amigos además, somos sanlorencistas los dos. No es lo mejor que tenemos. No es el mejor ejemplo. Es lo mejor que tenemos, no en este momento. Pero... Los cuervos no la roques. Sí, no, pero Son los cuervos San no la Lorenzo es roques. un capítulo aparte. Pero yendo al tema de las diferencias que hay con la derecha y la ultraderecha en la Argentina son enormes, porque ojo que el debate político hoy ha girado hacia un lugar que para mí, la verdad, es francamente llamativo. Claudio, esa es la garantía de que no se terminar rompa. una- Ya seguimos, pero esa es la garantía de que no se rompa el Frente de Todos. Yo creo que eso pesa para que no se rompa el Frente de Todos. Lo que creo es que la unidad no es garantía de triunfo. Porque de hecho ya perdimos unidos. O sea, el 2021 fuimos todos juntos. Y los resultados de la gestión, como bien dice el amigo Leandro. efectivamente no nos acompañaron. O sea, y yo sí creo que hay que tomar lo que dice. Digo, acá nadie proclama la necesidad de la fractura del frente. Yo en realidad comencé diciendo exactamente lo contrario. El principal problema político que tenemos y seguimos teniendo desde un comienzo en el Frente de Todos es la ausencia de ámbitos de institucionalización del frente que permitan Ahora te un corto a vos. debate respecto ¿Coincidís con eso? hacia ¿Con dónde vamos. una institucionalización del Sí, Frente por de Todos? supuesto. Ahora, Claudio dice la unidad no es garantía de triunfo y es cierto. Pero también es cierto que la sin ella fractura, no la hay. la fractura fractura es garantía menos. de derrota. No, la fractura es garantía de Sí, derrota. con un agregado. Depende con un para agregado quién, que es lo ¿no? que decía, Claro. Acá tenemos Fidanza. al analista Bueno, Eduardo porque Fidanza la que viene con sus especulación de la encuestas segunda vuelta. también. No, la etapa no, porque lo que me parece que hay que ver acá es que, digo, es cierto, uno puede poner, y los medios pueden poner el foco sobre el Frente de Todos, pero el aquelarre que hay en Juntos para el También. Cambio, No, lo Macri, ponemos acá Patricia también, Bullrich ¿eh? Ayer hablamos y, de eso con Milei, Vidal. la verdad Sí. es que es mayúsculo. Sí, sí, y sí. la verdad es que también hay amenaza de fractura. Ayer estaba No sé, María digo, Eugenia Vidal sentada ahí, y la conversación era la oposición, no era el oficial. Claro, Leandro, el punto es si está todo la oferta política tan atomizada, si hay tanta oferta política, ¿qué puede pasar con el voto? Sobre todo por aquel que está decepcionado o desencantado porque Ojo que los los logros 5 propios no millones que están. dejaron de votarnos a nosotros no fueron a votar a Juntos para el Cambio. ¿A dónde están, Porque Eduardo, esos Juntos para el votos? Cambio perdió 1 millón de votos. te Muchos diría- se quedaron en su casa porque están buscando Están que flotando. Flotando. Están flotando. Ahí, cuando una masa tan importante cambia y vota, hay un problema, se generan problemas de representación política, porque la gente está angustiada, no ve la solución y está buscando. Ahora, atención, porque el fenómeno Milei replica la irrupción del populismo de derecha que se ha visto en muchos países, ¿no es cierto? Y viene por dos razones. Una es la crítica a la clase política, por eso Milei acierta cuando dice la casta. La otra es la falta de resultados en el plano económico y esta orfandad que yo cuento y no me canso de contar porque se actualiza, que una vez nos dijo un microcomerciante del segundo cinturón de Gran Buenos Aires en un focus group en 2019, y nosotros, dice, ¿qué quiere? Macri nos roba por arriba y Cristina nos roba por abajo. No hablaba de corrupción, hablaba de que Macri gobernaba para las clases medias altas para arriba y Cristina, en la concepción de este señor, se ocupaba de los planes sociales. Y nosotros, bueno, esas clases medias bajas, que dependen del pequeño comercio, monotributistas, trabajadores precarios, changas. Ahí hay un agujero en la representación. Y atención, cuando uno ve la evolución de Milei, ve que empieza por sacarle votos a la derecha de Juntos por el Cambio. A mí no me sorprendería que empezara a tomar votos de las clases medias suburbanas. Hay que ver el desempeño de Milei en la ciudad de Buenos Aires en zonas de menor nivel socioeconómico. Le fue muy bien. Entonces, Dicen que entre los votantes de Juntos por el Cambio, algo así como el 50 y pico % le cae bien Milei. bueno, por supuesto. Ahora, la primera desesperación es de la derecha de Juntos por el Cambio. A mí no me sorprendería que Cristina, que es una persona con mucha visión,
por más errores que cometa, esté pensando en blindar su base electoral, porque creo que Milei también se la amenaza. Entonces, bueno, vuelvo a decir, cambia la morfología de la oferta política. Bueno, se declaró liberal el otro día Cristina y reivindicó a Juan Bautista Alberdi, cosa que es la primera vez que escucho una cosa así. A ver, Cristina en su decadencia, a mí Cristina me hace acordar a Tevez, ¿no es cierto? En decadencia mete unos pases, hace una jugada y la uno tira dice, al ángulo. bueno, La entonces tira al ángulo. atención, se Ahora, saca la foto con el embajador de Estados Unidos. Ya te doy, Darío. La oposición lo que dice es que Milei los beneficia a ustedes. La irrupción de Milei yo creo que el los tratamiento beneficia a que ustedes estamos- mientras ustedes están peleando. Yo creo que el tratamiento que estamos haciendo sobre Milei es bastante frívolo. Porque limitar lo que está pasando en la Argentina al aspecto electoral exclusivamente me parece que es una irresponsabilidad. Teniendo en cuenta que efectivamente es una persona que crece en las encuestas, pero diciendo que va a cerrar el Ministerio de Educación. O que tiene un muñeco de Raúl Alfonsini que le pega a la mañana. O que practica la intolerancia. O que practica la intolerancia. Yo creo que el abordaje del problema es mucho más complejo. Porque lo que estamos viendo no es la aparición de un liderazgo social que enfrenta a la casta. Milei es parte de la casta económica. Lo que estamos viendo acá es la aparición de un conjunto de ideas de reaccionarias y de ultraderecha que están empezando a modelar el discurso político en un lugar que creo que no estamos viendo en su profunda magnitud. Porque el problema no es la aparición de Milei, al cual yo no le asigno ningún tipo de valor ni de importancia. El problema es que a partir de una crisis legítima, o real, digamos, de legitimidad política, con expresiones legítimas de descontento, la gente no es que se enoja porque sí, se enoja por motivo, pero se traduce ese descontento políticamente de la peor manera. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, creo que pasa en todo el mundo, que hay, que hemos visto en todo el mundo el surgimiento de derechas muy reaccionarias. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Sí, o Le Pen, o tantos otros en Europa, es muy común, o Vox en España, que agreden, que utilizan la humillación pública, donde uno ve que rompen códigos de convivencia democrática, donde se transgreden límites que son éticos. Viste, yo puedo tener muchas diferencias con cualquier, inclusive con Javier Milei, digamos, pero la descalificación personal y la burla y la humillación, yo les digo una cosa. Mira, Eddie, vos hace muchos años que hacés periodismo, todos son más jóvenes que Eddie, pero si hace 5 o 6 años atrás un candidato hubiese dicho que disfrutaba de humillar a otro candidato, eso era un escándalo ético y moral en la Argentina. Hablar de la humillación como una forma de vincularse con la opinión pública y con la sociedad. Lo que pasa es que si un candidato hubiese dicho, yo les digo a ustedes, si yo dijera, si yo hubiese, sí, él también es político, también pero es no real que hubo mucha humillación a la gente. Así no podemos hablar, así no podemos hablar. No, pero yo te lo pregunto, pero si no es un pero monólogo. déjame Pregunta-respuesta. La pregunta es, pero déjame terminar la ¿no respuesta? pensás, saca Milei? Porque si no es fácil, ¿viste? Hagámonos cargo todo del lugar que tenemos. Sí. La pregunta es, ¿no pensás que también hubo humillación? Y no hablo desde el gobierno actual, desde muchos gobiernos, también el anterior, a la gente. Sí, pero tu razonamiento es falaz. Porque qué? si vos frente a la humillación, que suponiendo que tengas razón y que efectivamente la sociedad se siente humillada, legitimamos la humillación, es como legitimar la violencia con más violencia. No, Entonces, digo que se identifica. No, lo que estamos hablando no es que la gente se identifique, sino es de la naturalización de la utilización de la violencia verbal para poder construir representación política. Entonces vos me podrás decir, porque con ese criterio la violencia de abajo genera violencia de arriba, la violencia de arriba genera... Déjame terminar porque si no, perdóname. Trato de hacer un razonamiento un poco más complejo, abordando un tema que creo que estamos tratando lateralmente, que es que frente al descontento legítimo de la sociedad, el procesamiento político que estamos teniendo nos puede conducir hacia lugares muy peligrosos. Y no lo digo solamente yo, lo dicen sectores lúcidos incluso de la centroderecha o del centro republicano. El caso de, por ejemplo, la definición de Carrió sobre Milei y sobre lo que eso representa, mirá que yo tengo muchas diferencias ideológicas en materia económica, alerta sobre eso. Pero yo la no veo referencia que autocrítica. hacen, perdóname, la No referencia... te escucho haciendo una autocrítica, por eso te ¿Cómo pregunto. no hay autocrítica? Claro, porque vos sos diputado, digo, y Milei representás, también es muy diputado, importante el lugar en el que estás, sí, pero vos no tenés ese discurso, vos estás condenando ese discurso. Entonces Claro, digo, ¿dónde yo está creo en la la política. crítica o la autocrítica de aquellos que como vos en no línea con militan esto- ese discurso? En línea con esto, a mí me parece que no hay que espérame un tratar- segundo, no hay que porque antagonizar disculpame un segundo. una- En línea con esto que dice Marcela de la autocrítica, el señalamiento del peligro Milei por decir que hay cuestionamientos a la dirigencia política que son el enojo de la sociedad es comprensible. Lo que falta es ponderar por qué es el enojo peligro de la de sociedad. Milei, el peligro o sea, una de cosa es Milei, el que es peligro, un- otra cosa es un ¿y qué pichón de- hice yo para que se genere El ese peligro peligro? de Milei, que es un pichón de caballo, tiene que ver con que lo que él pretende para la Argentina es un verdadero desastre. Pensar que nosotros tenemos que tener como camino
la dolarización de la Argentina es un verdadero despropósito. Lo dijo Patricia Bullrich también. Sí, digo, bueno, para no adjudicar quiere, eso solo en mi ley. Otro desastre más, ¿qué querés que te diga? Pero digo, Se ríe, independientemente de eso, lo que digo es, lo que sí creo que no hay que antagonizar es el hecho de que él va sobre un punto que es un tema del cual hay que hacerse cargo, que es el hecho objetivo de que la Argentina vive una fenomenal estrategia de la desigualdad que se ha plasmado durante los últimos 50 años, que prácticamente no se ha podido evitar, que nosotros podemos cargar las tintas sobre el núcleo duro de un poder económico que no se hace cargo de esto, pero lo cierto es que el sistema político dominante no ha podido modificarlo y aparece como cómplice de esto y además evidencia privilegios. Y en ese marco viene el planteo de Milei y el planteo de señalamiento de la casta, que tiene sus adeptos. Hay que hacerse cargo que eso pasa en un sistema político que merece ser discutido en profundidad y que hay que democratizar a fondo el sistema político de la Argentina. Eso es absolutamente imprescindible. Ahora, lo que sí comparto con él es que no es un problema electoral, Milei, porque es un problema político serio, que un discurso de esa naturaleza, con lo que tiene detrás, que tiene por detrás la estrategia más salvaje del poder económico en la Argentina, aparezca digamos, capturando votos. ¿Sabes en qué me función pasa? de reivindicar ¿Sabes qué me pasa la libertad y la escuchándolos, democracia? Claudio? ¿Sabes qué me pasa escuchándolos? Me pongo en la reunión de Juntos por el Cambio, donde hicieron un documento cerrándole la puerta a Milei. O sea, porque Milei favorece, en el caso de ellos dicen, favorece que se consolide Cristina o no sé qué historia. Pero, o sea, el portazo, decir, no quiero esto. Ahora, porque vos decís el sistema no es una cosa que está allá arriba y que no se sabe de dónde viene. El sistema son ustedes. Y si querés, formamos parte nosotros también Todos. como medios de comunicación. Y sí. Pero el sistema no es un Hacerse plato cargo, volador, es la que ¿no? toca, ¿no? El sistema son personas Lo que pasa toman es que yo creo decisiones y que se han ensimismado mucho en la lógica. O sea, la definición sintética de Milei, de la casta, a mí me parece como definición periodística o sociológica, me parece brillante. El tema es, ¿somos una casta? ¿A quién le toca responder, Eddie? ¿A quién le toca responder? Al que quiera. No sé, al que quiera, Toma como la palabra quiera. vos, Leandro. En principio, no inventó nada. Digamos, Podemos hace política con el concepto de la casta en España desde la izquierda y él lo utiliza desde la derecha. En segundo lugar, me parece que, creo que no me escucharon cuando dije que había motivos legítimos de parte de la sociedad y que el problema era la traducción política. Si eso no es una autocrítica, siendo que nosotros dos, yo por lo menos, digamos, desde muy chico y creo que Claudio también, más que políticos profesionales, somos militantes políticos de toda la vida y hemos peleado contra las injusticias y creo que nadie nos puede acusar de ser portadores de ningún, por lo menos, de ser portador de ningún privilegio. No así, digamos, lo que le pasa a un sector, digamos, del poder económico que ha financiado históricamente a la política y que hoy lo financia Milei, ¿no? Entonces, el punto no es Milei, porque hay muchos Milei, hay muchos espacios en todo el mundo. Está pasando algo en el debate político mundial que tiene que ver seguramente con como decía Cristina en Chaco, con el agotamiento de formas y de prácticas de la democracia liberal tradicional, que no puede operar sobre la realidad, que yo coincido que hay que leer, que va mucho más allá de la bronca. La bronca es la catalización. Pero lo que está pasando hoy en el mundo, y en la Argentina en particular, es que aparecen demandas nuevas, procesos políticos que se identifican con esas demandas y que su traducción política puede agravar el cuadro preexistente. ¿Tenemos un problema, para simplificarlo y que se entienda, tenemos un problema con la educación pública? Sí, claro que lo tenemos. ¿Se resuelve esto cerrando el Ministerio de Educación? Me parece que no. ¿Tenemos un problema de corte monetario? Sí, claro. ¿Se resuelve esto dinamitando el Banco Central? Me parece que no. ¿Tenemos un problema con la democracia? Sí, claro. ¿Se resuelve esto con menos democracia? Me parece que no. Ahora, Leandro, la te irracionalidad, pregunto. cierro con esto, Sí, la irracionalidad de los debates se ha naturalizado. ¿Y sabés qué Entonces, lo que pasa? estamos tratando Yo de te hacer es pregunto llamar la algo. atención sobre esto. ¿No es irracional que están ya debatiendo las candidaturas a 2023, pero todos esos que son diagnósticos que se hicieron en el primer trimestre de gestión no tengan una respuesta? ¿Qué hacer con la educación pública? ¿Por qué llegamos a casi 2023 y todavía ustedes no lo han respondido? Digo, ustedes, desde el lugar en que les toca, vos escribís leyes, militás hace un montón de tiempo, y sé también, voy a darte esta consideración, que sos una voz muchas veces no atendida dentro de la coalición gobernante, que has puesto la mano y has dicho, no estoy de acuerdo con esto, ojo, no están viendo aquello. Pero la realidad es que representás a ese sector de la política. Te pregunto, ¿hay que llegar a la elección para decir el diagnóstico? No, el diagnóstico lo tenés en el primer trimestre de gobierno. Sí, a ver, me parece que, pongamos, la democracia no es un lugar donde uno
va a ofrecer soluciones y la gente la compra. Hay una lectura por ahí un poco mercantilizada de la democracia, demasiado instrumental, y de la ciudadanía como clientela. Yo creo que lo que nosotros tenemos que, hacia donde tenemos que ir es al abordaje de procesos participativos que resuelvan. El caso de la educación es un caso donde se necesita más participación. Los problemas de la educación se resuelven con la comunidad educativa. Las sociedades y los lugares donde la educación avanza es porque la comunidad, digamos, de los docentes, los padres, los alumnos, encuentran soluciones de manera participativa y tienen al Estado como una herramienta fundamental. Yo creo que la discusión de los problemas de la Argentina, además de diagnosticarse, tiene que construir un camino de soluciones donde vos tenés que tomar una primera decisión. Si es que votás a alguien para que te los resuelva y nada más, esa es una concepción de la democracia, o si además de votar a alguien para que te lo resuelva, lo complementás con mecanismos de participación política y social que le vayan dando fuerza a cada una de las ideas que surgen de abajo para arriba. Sentido, que estamos, yo creo que hemos entrado. Déjame porque me quiero hacer una autocrítica yo, pero dale. Postdemocracia. Sí. Lo que estamos viviendo, y creo que por eso emergen fenómenos de este tipo en todo el mundo, tiene que ver con el fenómeno de la falta de distribución del ingreso y de resolución de las condiciones sociales, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y esto ha vaciado de sentido de cambio las instituciones democráticas. Hay una tendencia que vos podés votar y nada cambia demasiado. Y me parece que ese es un punto clave. Las instituciones representativas le han cedido a los poderes fácticos, con 40 años de democracia, demás, con 40 años de democracia tenemos la mitad de la población. Consecuentemente, digo, la tarea central de la política hoy es cómo transformamos en poder fáctico a la comunidad. Perfecto, déjame decir una cosa sobre el poder fáctico. ¿Qué es lo irracional y qué es lo autoritario? Yo, que le tapé la boca 2 veces a Darío Misraji, que está ahí con una gana de meterse en el debate tremenda. No, yo quería preguntar, porque la verdad que me pareció muy interesante toda la descripción que hacía Eduardo y respecto de cómo el fenómeno Milei aparece como algo marginal, que aparece muy representando a cierto sector más identificado a la derecha, y cómo va creciendo. Y la verdad que yo pensaba en el caso Bolsonaro, digamos, que claramente empieza como algo así, que termina o ganando, sobre todo en las elecciones del 2018, claramente con gente que había votado a Lula en el pasado también, digamos. ¿Cuánto hay ahí, digamos, de ese fenómeno Bolsonaro comparable a lo que está en Milei, y cuán probable es que termine pasando lo que pasó con Bolsonaro, que es que, bueno, se comió directamente al PSDB, que sería el Juntos por el Cambio nuestro, y inclusive, aparte de lo que había sido el votante del PT? A ver, hay que diferenciar los procesos políticos y hay que reconocer, digamos, hay que diferenciar en su especificidad y después hay que reconocer los rasgos generales. El rasgo general, lo que estamos viendo, lo dice Lozano, es un comentario general, se genera, lo dice también Leandro, se genera una crisis de representación y hay votantes que quedan, ¿no es cierto?, sin liderazgo, y entonces surgen este tipo de perfiles, y la gente que además, esto es muy claro, la gente, en general, el votante en esta época se mueve por emociones y se mueve por su experiencia. Entonces dice, vamos a ver ¿no es cierto?, si me da lo que los otros no me dieron o me quitaron. Ahora, el caso de Bolsonaro, si uno entra, Bolsonaro primero era un político de un partido secundario, parecía 35 años que estaban sentados ahí. Segundo, recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y el apoyo de las grandes iglesias evangélicas. Le llovió el dinero, ¿no es cierto?, más el malestar social llegó. Para llegar a presidencia hay que tener recursos, hay que tener programas, hay que atravesar todo el desgaste de una campaña, hay que saber defenderse de las objeciones que van a venir de otras fuerzas. Hay que tener fiscales. Hay que tener fiscales, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, lo que yo me limito a señalar es el fenómeno Milei como cuña al bicoalicionismo, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno que tenemos verificado. Y agrego, esa es una crisis de representación, porque quedaron vacantes millones de votantes que ahora están mirando a esta figura. Ahora, ¿es posible, Eduardo, que en lo inmediato, en el corto plazo, vivamos una estructura de coaliciones distinta a la que estamos viendo ahora? Ahora tenés dos grandes, vos decís que Milei te mete la cuña ahí. Sí. ¿Es posible que se desarmen y se armen cosas nuevas? Bueno, eso es lo que yo estoy sosteniendo a través de hipótesis, ¿no es cierto? Se resuelve
la crisis de la coalición opositora, como yo creía, que prevaleciendo la unidad para no perder, o nos dividimos y cada uno tiene una porción de votos y podemos competir. ¿Se resuelve esto antes en las PASO? Bueno, son todas cuestiones. Ahora, hago también una advertencia. Milei corre tranquilo, porque es confortable su posición. Además, ¿quién le hace la campaña? Nosotros, hablando de él. Yo quiero decir, ¿no es cierto?, que a mí me parece el personaje Milei nefasto, ¿no es cierto? Pero hablamos de él, le hacemos la campaña. Algún político en la trastienda se tomó un par de copas y dice, y bueno, nosotros también somos la casta, en verdad. O sea, le cae a la política una cuestión que la interpela, ¿no es cierto?, en el punto en que efectivamente es un estrato que vive del Estado cumpliendo una función que parece que la cumple mal. Ahora, vuelvo, se tienen que dar una serie de condiciones que a lo mejor felizmente no se le dan a Milei. Pero hay otro punto que yo quiero decir, quiero rescatarlo de Lozano, porque cuando él habla, él en cierta manera está hablando también de algo que se vio mucho en la política europea de las últimas décadas. La cultura política argentina de los dos grandes partidos democráticos es progresista, porque estos dos grandes partidos se dividieron el trabajo. Los radicales los derechos civiles, ¿no es cierto?, el peronismo los derechos laborales y sociales. Como yo digo, en cada uno de estos gobiernos hubo alguna redistribución. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede decir en términos generales, trasladando al debate europeo, esta era la socialdemocracia argentina, que busca un equilibrio inteligente entre el Estado y el mercado. Ahora, ¿qué pasó en la sucesión? En realidad, como dicen muchos críticos, la socialdemocracia se entregó a los grandes intereses económicos y no pudo responder a la construcción de un programa político y de gobierno que equilibrara el Estado y el mercado. Y después de eso viene la derecha, y después de eso viene la ultraderecha. Déjenme que les cuente. Es un gran fracaso histórico de la fuerza progresista. Déjenme que en el les cuente escenario de las coaliciones, que es el tema de que estamos en un contexto de conflictividad social en la Argentina, claro. en un contexto de desaceleración de la tasa de crecimiento. No vamos a crecer al 10 este año, ¿no? Y si crecimos al 10 sin distribución y tuvimos problemas, creciendo menos, sin distribución, los problemas existen. Es cómo reaccionen las diferentes coaliciones frente al conflicto social va a ser también. Déjame que te cuente algo, sobre eso. Argentina. Déjame que te cuente algo sobre eso, sobre cómo reaccionan las coaliciones. Hace un rato estuve hablando con alguien, digamos, muy relevante de Juntos por el Cambio, del PRO, ¿no? Y decía, si en esta no estamos convencidos de que tenemos con qué gobernar, es mejor que juguemos a perder. Esto es textual. Sí, hay una realidad, Edith, que ayer la tuvimos a María Eugenia Vidal, le comparto a nuestros invitados, y ella hablaba condenando aquellas expresiones de referentes como Patricia Bullrich, que parece que ya se están candidateando con ideas que no son reconocidas como de Juntos por el Cambio, sino más bien de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich habló básicamente de su propuesta, si fuese presidenta, dolarizar la economía, etcétera, pero más allá de lo que propuso, ella quiere ser candidata y lo está mostrando y no lo esconde. Los radicales tampoco están escondiendo que quieren ir con su propio candidato, con lo cual mi pregunta, Eduardo, es ¿qué pasa si empieza a fracturarse y empiezan a levantar la mano muchos y dicen yo quiero ir, yo no quiero la bendición de Mauricio Macri, o el propio Mauricio Macri dice yo voy a hacer, y entonces empieza la rebelión en la granja? Es lo que yo sostuve durante todo esta noche. Pero estos tienen chances de ir individualmente también. Hay una pulsión a fragmentar. A ver, tenemos un episodio anterior que es la PASO. En la PASO van a tener chances todos y ahí se va a ver, ¿no es cierto? Lo que pasa que en la medida que los programas empiecen a ser divergentes, la gente no los suma. ¿Cómo sumar hoy a Gerardo Morales más Patricia Bullrich? ¿Cómo sumar hoy Facundo Manes más Mauricio Macri? Insumable, insumable, ¿no es cierto? ¿Cómo sumar hoy Cristina Kirchner más Alberto Fernández? No da la cuenta. No. Entonces, hay una pulsión a la fragmentación. Eso es así. Eso es la realidad. Que se resuelve con unas PASO para ganar
Vamos a no ver. se sabe si para gobernar. Por eso te digo, por supuesto. Pero además Cualquiera de hay, los dos, ¿eh? hay otra cuestión. Si aceptamos que la Argentina tiene problemas estructurales, ahí sí me parece la estrategia más inteligente que se piense que hay un escenario fragmentado para llegar, que el que gane la PASO la va a ganar con muy pocos votos propios y otros votos que ocasionalmente va a recolectar, que hay que armar un consenso político más amplio para aplicar la política que habrá que aplicar. Ahora hay un problema importante también, que yo creo que lo quiero señalar, no soy economista. Primero hay una relación de poder entre lo que podemos llamar el poder económico y los mercados y los gobiernos. Y hay una discusión en torno a qué es primero. ¿Primero es la distribución o primero es sanear la macroeconomía? Porque acá tenemos un